Hola, un saludo para todos y para todas los que nos estén viendo y escuchando en este espacio. Estamos felices de poder presentar un nuevo proyecto, un nuevo espacio con tu cuerpo amado, y es nuestro programa a través de un podcast con video. Estamos en Sin tapujos con tu cuerpo amado. Estoy feliz de poder presentar este primer capítulo, de aprender junto a ustedes, de contar historias, de escuchar a otras personas y de seguir ayudando a las personas a través de este espacio. Bienvenidos, y hoy tenemos una invitada súper especial. No podrían ser distinto este primer capítulo, por supuesto, que con Jenny Marcela Triana, la primera persona que confió en mí para montarse en este barco, no solamente como paciente y lograr una transformación profunda de ella misma, sino hoy de este otro lado del barco, y es ayudándonos a capotear, a atender pacientes, a sanar desde el amor a muchas mujeres que nos han buscado. Y bueno, hoy tengo el placer de encontrarme un año después para saber qué ha pasado con ella desde su figura como terapeuta en Sin tapujos con tu cuerpo amado. Bienvenida, Jenny. Muchas gracias. Feliz de estar acá, feliz de estar en este espacio, feliz de poderles contar a todos quizás un poco más en detalle toda mi historia, todo lo que he vivido, porque realmente han sido 2 años absolutamente diferentes, llenos de cambios, de transformaciones. Agradecida todos los días por cada momento que he vivido, no solo con mi proceso, mi transformación, sino ahora desde este rol como terapeuta que realmente ha sido, todos los días aprendo, todos los días hay un aprendizaje diferente, todos los días llegan a mí mujeres con historias particularmente diferentes que siguen enseñando otro montón de cosas. Así que feliz de estar acá, de que nos conozcan sin tapujos, de que sepan toda la historia en detalle. Entonces, Jenny, pues para que la gente se ubique nos ubiquemos históricamente, digamos, en el tiempo, cuéntanos cómo era tu vida hace 2 años y 2 meses. ¿Qué hacías? ¿Cómo vivías? ¿Qué estaba pasando contigo? Y obviamente, ¿cuánto estabas pesando? Muy bien. Así es, vamos a remontarnos entonces al 2020, inicios del 2020. Me encontraba aún trabajando en la compañía donde llevaba 15 años trabajando. Yo ya había pasado mis 30, estaba allí aún trabajando con algunos cambios a nivel laboral, unos cambios importantes. De hecho, me sentí en ese 2020 al inicio bastante abrumada. Tuve un cambio laboral que, bueno, me ofrecía nuevos retos. Estaba en ese rol a nivel laboral, pasados mis 30, con una pequeña, mi hija, mi Lucy de 3 años. Bueno, estaba por cumplir 3 años. Y como le he contado a muchas de nuestras consultantes y, bueno, mis pacientes con quien trabajo día a día, estaba con una nube gris encima, realmente. Así me sentía, con una nube gris encima, por un poco de lo que estaba ocurriendo a nivel laboral, donde realmente sentía que estaba como un ping-pong. Y a nivel personal y familiar, con mucho dolor. Tenía mucho dolor. Estaba viendo morir a mi mamá también. Ya mi mamá había entrado en un proceso de cuidados paliativos. Ya llevábamos aproximadamente unos 6 meses en este proceso. Un proceso muy doloroso. Mi mamá murió justamente en ese 2020. 6 meses en paliativos, pero ¿cuántos años duró todo el transcurso de la enfermedad y de ver cómo tu mamá va perdiendo capacidad y va perdiendo pues su vida? Fueron 6 años. Fueron 6 años en total que mamá estuvo en este proceso. Inició con una enfermedad y a lo largo de los 6 años fueron trascendiendo más y más enfermedades hasta terminar con un cuadro de enfermedades. Eran 6, 7 enfermedades en promedio. La más importante de todas ellas era un tema de esclerosis múltiple. Y bueno, esto fue muy degenerativo todo el proceso. Entonces sí, 6 años de batalla emocional, porque era verla a ella, una mujer tan joven. Mi mamá murió de 53 años, y verla tan joven librando tremenda batalla, y a su alrededor pues todos nosotros. Entonces ese 2020 llega con eso, con una tormenta encima de mi cabeza, con un montón de cosas emocionalmente, acabando de pasar también por una separación recientemente, mi mamá enferma. En mi trabajo las cosas no marchaban bien, realmente mi sensación era, me siento como un ping-pong, y ya un ping-pong que no lograba ubicarse, era como eso. Bueno, el proceso con mi mamá, con mi hermano en casa, estábamos todos como esperando el día en el que mamá muriera.
Esperando el día en que mamá muriera, pero además pasando por todo este proceso de sentirte abandonada por tu esposo. Y hagamos 2 paréntesis, vamos a hacer un poquito de terapia mientras le contamos a la gente tu historia, y es, el primer paréntesis es, ¿tú dejaste tu propia vida por terminar de atender a tu mamá? Sí, claro que sí, sin duda Y hoy lo alguna. puedes entender desde otra perspectiva, ¿verdad? Claro, de hecho, el hecho de haberme divorciado y todo lo demás, luego empezó a tener forma y a tener lógica, cómo necesitaba finalmente estar disponible para mi mamá. Necesitaba acabar con ese rol que tenía de esposa, ¿no es cierto?, para pasarme de nuevo al rol como hija, porque mi mamá pues nos necesitaba. De hecho, finalmente nos vamos luego a vivir todos como cuando éramos niños, todos a estar al lado de mamá de nuevo. Bueno, hoy ya ha pasado el tiempo y sabiendo uno que no podemos cambiar las historias, decimos todo fue perfecto, así tenía que ser, este matrimonio seguramente no iba a ser, pero también hoy desde la lógica, desde este rol de terapeuta que tienes, tal vez puedes entender que hubo cosas que no se hicieron tan bien, sin juzgarte, simplemente concluyendo, ¿cierto? De acuerdo, sí, muchos roles a nivel personal, a nivel familiar. Definitivamente esto tenía que ocurrir, tal cual como ocurrió, de esa forma, en ese tiempo, en ese momento. Sobre todo por eso, creo yo, por roles familiares que estábamos viviendo mal. Sin embargo, no te quitas la responsabilidad de hoy entender desde otra óptica, porque uno cuando está viviendo todos sus problemas y sus chicharros, pues no entiende muy bien, ¿no? ¿Por qué está pasando? ¿Por qué me pasó esto a mí? Pero hoy, desde toda la capacidad que tienes, la sabiduría, el aprendizaje, el acompañamiento que has hecho con otras mujeres, puedes entender que asumiste cosas que no debiste y que con tus propios pensamientos y emociones te llevaron a que sucedieran cosas. Sí, de acuerdo. Sí, claro que sí, claro que sí. Creo que todo finalmente giró en torno a lo que en un momento pensábamos como una situación desastrosa, el tema de la enfermedad de mi mamá. Entender que eso lo que hizo fue buscar sanar heridas que también nosotros teníamos desde la niñez, que como familia creo que es lo más bonito que yo puedo rescatar también de este proceso de ver a mi mamá morir, fue cómo me volví a encontrar con mi hermano, con quien estaba tan alejada, con quien sentía que él no era mi hermano, sino que quizás más bien yo era su papá y era su mamá y yo tenía una responsabilidad diferente con él. Y resulta que no, que realmente eso no era el rol que yo estaba jugando de manera correcta con él, que debía ser su hermana, que debíamos tomarnos de la mano y llevar esa situación de la enfermedad con mamá, pero no desde Jenny y su ego grande queriendo ser mamá, queriendo ser papá, queriendo ser la hermana mayor. Queriendo direccionar eso porque no me correspondía. El segundo paréntesis que quería hacer, que se nos está quedando en el tintero, es aléjate de Jenny, la hija, aléjate y vuélvete la terapeuta. Tu mamá empieza a sufrir distintas enfermedades y termina acumulando 6 padecimientos distintos que la limitan a una cama y que termina muriendo a través de cuidados paliativos. ¿Qué le pasó a ella para que a nivel inconsciente su cuerpo se enfermara y terminara muriéndose? Aléjate de ser la hija y danos una respuesta profesional. De acuerdo. Estos son de esos entendimientos que ha valido toda la pena tener, claramente, sin querer culpar a nadie. Porque esto es un tema que me parece chévere, porque en algún momento de pronto se pudo haber interpretado como a quién señalo o a quién culpo por lo que le pasó a mamá. Pero realmente no fue eso, realmente fue como mi mamá tomó también la decisión, seguramente inconscientemente, claro que sí, pues ignoraba que eso pudiera ocurrir, pero su enfermedad llega justamente es decir, ella se enferma y empieza a adquirir este montón de enfermedades porque necesitaba quedarse quieta, buscando unir a otros, ¿sí? Y tiene una relación directa con nosotros como familia. Entonces, estábamos muy desintegrados, estábamos muy sueltos, y ella empieza a quedarse postrada en una cama, buscando unirnos, buscando aterrizarnos a nosotros. Y tengo que hablar claramente que fue aterrizarme a mí y aterrizar a mi hermano, ¿sí? Estábamos como veletas en otros roles, en otras cosas, y ella se enferma, se queda en una cama buscando que nosotros nos concentremos en algo, nos unamos, entonces nos atrae como familia. Y bueno, esto claramente nos lo deja ver pues parte
del trabajo que hacemos en terapia, de las metodologías o las técnicas que usamos, que tiene que ver con todo el tema de biodescodificación, cómo entendemos lo que nuestro cuerpo nos está comunicando. Y ese fue el mensaje que trajo el cuerpo de mamá, enfermarse, unirnos, ponernos ahí al lado de ella para poder remediar esta situación. No puede uno hablar de que ella sacrificó su vida y que murió por nosotros. No, finalmente fue una decisión que ella también tomó, pero que sin duda alguna yo no puedo decir que me siento feliz por la muerte de mamá, jamás. Siempre será algo que me cueste entender, creo yo, pero desde un entendimiento hoy más profundo digo gracias. Gracias porque sin esa experiencia tal cual como la vivimos, no estuviéramos hoy acá, no estuviera con este aprendizaje que tuve, no se hubiera dado nunca realmente. Creo que seguiría en ese rol donde estaba por allá como un ping-pong. Jenny, nos falta un dato y es ¿cuánto estabas pesando? ¿Cómo te veías? ¿Cómo se veía tu cuerpo? Ay, Dios, ya no me quería ver al espejo. Realmente me costaba mucho verme al espejo en ese momento. Me olvidé por completo de mí. Lo que hice fue esconderme detrás de esos kilos. Claramente todo el entorno que vivía me llevaba a tener muchos episodios de ansiedad, a comer demasiado y a dejarme de querer ver al espejo. Estaba pesando, bueno, realmente la cifra no recuerdo en este momento, pudieron haber sido más de 80 kilos, creo que como 81, 82 kilos aproximadamente. ¿Y eres una mujer de cuánto de estatura? Mido 1,60. O sea que estábamos hablando de que tenías más de 20 kilos de sobrepeso. Así es. Sin quererme mirar al espejo, realmente sin quererse uno tomar fotos, estando uno, ay Dios, a la sombra. A la sombra. Y bueno, luego logré festejar que llegué a los 63, 62 kilos aproximadamente. Claro, efectivamente lograste bajar 20 kilos y cambiaste tu estilo de vida, pero ya le vamos a contar un poco a la gente. Si me preguntaran, detrás de esos kilos que hay, pues hay la carga de un abandono de papá. Yo puedo con todo, yo soy capaz de sostener a mi mamá, yo la puedo cuidar y atender. Yo tengo que alinear a mi hermano y venga ya acá lo termino de criar porque es que estos dos no pudieron con él. Me dejó mi esposo, ¿qué podemos hacer? Que haga su vida, no pasa nada. No estoy abierta al mercado tampoco, necesito concentrarme en mi mamá, entonces si estoy flaca y soy atractiva, pues puede llegar una persona que se fije en mí, entonces todas esas emociones, toda esa carga y además empezar a ser juzgada en el trabajo, ¿no? Porque en el trabajo te juzgan por los resultados y no se permiten ver la película completa. Gracias a Dios ya nos conocíamos en ese momento, porque sí me he caracterizado, creo, por tratar de ver la película completa de la gente. Pero si me preguntan, pues esos son los 20 kilos que habías estado cargando, un montón de peso que no te correspondía, un montón de culpas que no querías soltar, un montón de responsabilidades que no todas eran tuyas o que si bien decidiste llevarlas, pudiera que no pesaran tanto. Entonces, pues básicamente, ¿qué pasó entonces cuando llega la pandemia? Finalmente asumes el duelo de mamá, mamá se va. Tenemos que contarle a la gente que tú hiciste un duelo, yo no sé si totalmente profundo y de perdón, pero sí fue muy rápido a nivel por lo menos físico. Es decir, yo conozco mujeres que están divorciadas hace 5 años y no superan el divorcio y están llorando y están peleando y lo quieren recuperar o no, la carga de odio que tienen es tal por su ex esposo que no logran hacer una vida completa, feliz. En el caso tuyo no fue así. Tú superaste aparentemente rápido la situación y es como, o sea, yo no tengo tiempo de ponerme a parar, yo avanzo, ¿verdad? Exactamente. Eso fue lo que ocurrió porque yo me había separado 2 años antes de que mi mamá cayera en la situación más difícil que fue llegar al tema de cuidados paliativos, que eso fue a finales del 2019. Yo ya llevaba más de 1 año y medio estando divorciada, pero realmente es eso, es lo que acabas de decir. Yo no tenía tiempo para llorar otra cosa. No tenía tiempo, de hecho creo que no me lo permití y quizás luego realmente tuve que trabajar en eso porque no me permití vivir ese duelo que tenía que ver con un divorcio porque no fue cualquier separación, o sea, yo llevaba con el papá de mi hija 10 años, o sea, fueron 10 años de mi vida estando con este hombre. Me separo cuando mi hija tenía 18 meses. Sí, cuando finalmente son papás, que es como esto nos va a unir y tenemos un proyecto adelante, definitivamente esto no funcionó.
pero no tenía, realmente no había cabida para que otro pensamiento estuviera más concentrado que estar con mamá. Entonces, sí, fue algo en lo que luego tuve que trabajar porque después de que mamá muere, entonces es empezar a echar atrás, a mirar atrás y a ver que eso todavía me estaba doliendo y que necesitaba trabajar en eso y que llevaba un dolor justamente del duelo de esa separación que no había logrado vivir y me tuve que dar la oportunidad de trabajar en eso. Porque claramente cuando mamá muere, yo quizás estaba en una posición frente a mi divorcio que todavía no era la posición correcta en la que tenía que estar y todavía estaba sintiendo odio y dolor y rencor y rabia, pero hasta ese momento lo logré vivir. Para antes no tenía tiempo. Hay algo súper importante que yo, con el permiso de Jenny Marcela, porque esto es sin tapujos, entonces sin tapujos vamos a hablar, tengo que decir que a diferencia de la mayoría de la gente que se divorcia, tú te pasaste del lado de la culpa en tu divorcio. A pesar de que tú no engañaste, a pesar de que tú no fuiste la que te conseguiste otro, a pesar de que tú no fuiste la que un día dijiste hasta aquí llegamos, me voy, resuelva o resolvamos como podamos, tú te pasaste, es decir, tu forma de evadir la verdadera realidad fue justificarlo todo a él y pasarte del lado de la culpa. ¿Y cómo pesa la culpa, no? Yo creo que unos 10 kilos te pesó la culpa. Sí, realmente sí. Hoy en día, lo digo, creo que me quería muy poco, tan poco que fui capaz de ponerme encima esa culpa tan grande, sabiendo que pues obviamente un divorcio tiene de parte y parte responsabilidades, pero no, yo decidí ponérmela toda porque era más fácil responsabilizarme de eso y no responsabilizar a otros, además que siento que me sentí vulnerable y sentí como es mejor no hacerlo responsable a él de su parte, es mejor yo responsabilizarme de eso porque quizás no me siento tan capaz de llevar todo lo que pues conlleva una separación. Creo que también fue eso. Sí, eso fue. Eso. Muy bien. Bueno, y entonces hace 2 años nosotras nos conocíamos desde antes, para todas las personas que son nuevas en este espacio. Jenny y yo nos conocimos en esa empresa en la que ella trabajó 15 años y fue el último lugar al que yo llegué a trabajar, digamos que en mi carrera corporativa. Nos conocimos en el rol, en la versión en ese momento de nuestra vida de jefe y subalterna, digamos. Sin embargo, hoy entiendo, pasados estos años de habernos conocido, que ya son como 6 o 7 años, creo que son como 7 años desde que nos conocemos, finalmente mi conclusión principal, además de todos los aprendizajes que personalmente tuvimos en esa compañía, es que yo creo que la vida nos puso porque nos teníamos simplemente que conocer. Es como cuando buscamos respuestas, esa es finalmente esa conclusión. Entonces, pues bueno, tuvimos la fortuna de conocernos en ese espacio, así que cuando para mí llega la magia de encontrar mi propósito, quiero encontrar otras mujeres a quienes pueda ayudar, y como nuestros lazos habían sobrepasado, digamos, la línea de ser simplemente jefe y subalterna, sino que habíamos empezado a ser amigas y yo te admiraba mucho, creo que te lo he dicho en otros momentos, pero admiraba mucho la tenacidad con la que asumiste todo lo que te pasaba. Entonces aparezco y te ofrezco a que vengas a probar algo, a que hagamos algo juntas, y me gustaría que en una sola respuesta muy resumido nos puedas contar cómo pasaste de ese nivel de oscuridad y de sufrimiento y qué ganaste, qué aprendiste, como en esa primera etapa siendo consultante, dándote la pela de querer una transformación. Bien, aquí hay algo que quiero contarles, y es que yo pude haber entrado muy confiada porque te conocía, ¿no? Porque ya éramos amigas, porque conocía tu trabajo, porque me viste bajar de peso. En un rol como líder, porque te vi bajar de peso. O sea, yo pude haber entrado muy confiada, pero quiero que sepan hoy todas que no fue así. Ay, sin tapujos. ¿Cómo así que no? Yo no entré así de confiada porque todos podrían decir, pues ya era la amiga, pues ella le creyó a la amiga y qué chévere hacerse algo con la amiga. Eso sí, no es fácil. Yo, al igual que todas, que estoy segura que todas las que nos puedan estar escuchando, o a todas las que por primera vez nos consultan, entran con mucho miedo. ¿Será que esto sí funciona? ¿Será que no? ¿Será que pierdo mi tiempo? ¿Será que no? Yo también entré con ese miedo, ¿sí? Además que quizás en ese momento yo no quería hacer nada. O sea, en este momento déjeme llorar, que quiero llorar a mi mamá, que quiero llorar que ahora no sé qué voy a hacer, que quiero llorar que llegó la pandemia, que quiero llorar que renuncié. O
Yo tenía muchas cosas más bien por qué sentarme a llorar. Pero entré con ese mismo miedo con el que llegan todas nuestras personas a consultarnos, con esa misma incertidumbre de no saber si esto funciona o no. Eso fue lo primero. Cuando me cuentas de qué se trata ese proyecto que tienes, dije, ok, ¿qué más da? No tengo mucho más que perder. No tengo mucho más que perder. Ya había empezado a tomar decisiones, ya habían empezado a pasar cosas trascendentales, porque imagínate, muere mi mamá en marzo, porque yo empecé contigo el proceso en mayo. Muere mi mamá en marzo, para los siguientes días, digamos abril, renuncié al trabajo en el que llevaba 15 años trabajando. Yo diría, pero qué locura, ¿cómo va a soltar usted en plena pandemia un trabajo? ¿Cómo va a dejar que se arreglen las cosas fácilmente? Yo realmente en ese momento, y hoy lo digo, después de 2 años, era lo que tenía que ocurrir. Así estaba perfectamente puesto para que ocurriera. De otra manera, yo quizás no hubiera tomado nunca la decisión de salir de ese lugar donde tengo que reconocerlo. Yo no era feliz. A mí simplemente en ese lugar, hablando de ese trabajo, me colocaron y yo decidí estar ahí. Sin duda alguna hoy lo agradezco enormemente porque gracias a ese lugar donde me colocaron pude hacer otras cosas que afectaron felizmente mi vida, que me trajeron beneficios, que estuve bien, estable económicamente, había una estabilidad. Que es como lo que nos venden siempre, ¿no? Entonces, y mucho aprendizaje. En un lugar y buscar estabilidad y quédate ahí, que mientras eso esté ahí fijo, pues qué chévere. Pero de ahí a que eso fuera lo que realmente me dejara vivir feliz, tranquila, realmente no. Entonces, cuando empecé a trabajar el programa contigo de Tu Cuerpo Amado, pues no tengo nada más que hacer. Plena pandemia, estábamos encerrados con un montón de kilos, empecé a verme al espejo un poco más, realmente ahí fue donde me atreví a volverme a mirar al espejo y me veía muy gorda, encerrados, mamá ya no estaba, eso alivianó un poco la carga, que mamá ya no estuviera porque realmente la presión emocional que teníamos con ella en sus últimos días era muy intensa. ¿Qué más da? Hagámoslo. Tú me cuentas de lo que hay que hacer y yo digo, ok, y a mí me empieza a resonar algo y tiene que ver sin duda alguna con poder sanar mi mala relación con mi papá. Y mi papá de hecho estaba viviendo conmigo en pandemia. Y cuando tú me cuentas del tema, yo tenía a mi papá muy cerca para verlo a los ojos. Eso es algo que fue bonito. De nuevo, todo fue perfecto en el momento en el que se tenía que dar. Mi papá podría no haber estado en pandemia, pero mi papá termina quedando encerrado con nosotros en pandemia. Entonces, a mí me empezó a sonar eso. Yo tengo que sanar mi relación con él sin saber que eso era lo que me iba luego a dejar perder los kilos que tenía. Porque mis kilos más importantes se fueron gracias a sanar mi relación con mi papá. Hay algo importante también que se te está escapando contarnos y es, empezaste a tener unos dolores que te dejaban, al igual que a tu mamá, postrada en la cama. ¿Te acuerdas cuando te dije? Porque es que además enfrentarse a la verdad con una persona con la que uno está en proceso, porque hay muchas cosas que son verdad, pero que uno no quiere escuchar. Y entonces cuando a uno se lo dicen y uno no lo quiere ver, porque a veces la verdad está al frente y uno no la quiere ver, pero alguien se la tiene que venir a decir y entonces yo tengo que coger el teléfono y decirte, ¿quién estaba postrada en la cama? ¿Quién terminó su vida así? ¿Quién? Entonces, no, pero a mí no me está pasando eso, es porque tengo sobrepeso, es porque la columna, pero a nivel inconsciente, ¿qué estabas haciendo? Repetir en pequeñas cápsulas esa historia, ¿no? Así es. De hecho, en pandemia asistí, si no fueron 3, fueron 2 veces a emergencia justamente por unos dolores en la espalda muy fuertes que me dejaban imposibilitada para moverme. Era realmente que me tenían que sacar alzada hacia la ambulancia y llevarme a la clínica. Es a nivel inconsciente y a nivel energético repetir la historia de mamá, pero como tú no tienes las enfermedades de ella, pues el cuerpo busca la manera de replicar y de dejarte postrada en una cama, pero tú tenías la responsabilidad de una niña de 3 años en ese momento. Sí, así es. Estaba con Lucy y sin duda alguna Lucy con 3 años era quien no me daba chance de quererme, de equivocarme en otra decisión, más sin embargo mi cuerpo estaba entregándome otra información, ¿no? Y esa información era como, yo después la sentí así, es como te quedas quieta y realmente juegas el rol que te corresponde.
porque de nuevo estaba jugando roles que no me correspondían y fue volver a sentir que entonces ahora, después de la pandemia, mi hermano seguía siendo mi responsabilidad, más mi papá, más mi hija, más. A mí me llegó el mensaje, luego fue como de eso realmente, cómo buscaba quedarme puesta en una cama. Te quedas quieta, deja de hacerte responsable de lo que no te corresponde. Bueno, estaba contándoles que me empezó a resonar con lo que me empezaste a contar del programa, sobre todo eso, mi papá, y bueno, así empezamos esa aventura de vivir el proceso, de reconocer, fue sentarme a reconocer muchas cosas que jamás había creído que me iba a sentar a reconocer, aceptar, a contar mi historia. Y soltar. Y soltar. Así es, porque creo que eso hace parte del inicio de todo el programa. Cómo estando en esa situación tan difícil del sobrepeso, las enfermedades, los duelos y todo lo demás, no somos capaces de echar atrás y ver un poco atrás qué es lo que está ocurriendo. Entender la historia, entender realmente que no es casualidad lo que estaba viviendo ni mi actualidad, que tenía tanto por trabajar. Que tenía tanto por sanar, sí, realmente, por soltarme de culpas, por liberarme de inseguridades, porque nunca me había dado a la tarea de entender lo que realmente valía el perdonar y perdonarme a mí misma, porque es un poco lo que ahora decías con el tema del divorcio. Entonces todo el tiempo estuve culpándome de un montón de cosas y no me perdonaba haberme divorciado, por ejemplo. Luego no me perdonaba no darle tiempo o espacio a sanar con mi papá. Entonces, un montón de cosas que empiezan a resonar ahí, que fue en lo que empezamos a trabajar. Y me encanta que hayas dicho esto porque, pues, el 90% de las personas que nos encuentran, obviamente lo que más les llama la atención es la importante transformación que tuve yo, que has tenido tú y que han tenido tantas mujeres que nos han compartido su testimonio, y es: yo también deseo perder peso, pero la vaga, casi nula conexión que hay entre nuestras emociones, nuestra historia de vida, nuestros pensamientos, nuestros impactos inconscientes que realmente nos llevaron a ganar peso de la manera en que hayamos ganado. Para mí eran 22 kilos, para ti eran 20, tenemos mujeres que tienen 50 kilos de sobrepeso. Y cómo es esta conexión profunda para sanar desde el interior y al final poder terminar diciendo: mi vida es otra, logré este resultado, pero eso no fue lo importante. Cuéntanos ese pedazo, ¿no? ¿Cómo cambió esa nube gris? Porque además quiero cerrar esta parte con algo especial. Esta nube gris, cómo cambió y hoy soy esta y vivo de esta manera. Porque precisamente lo que queremos contarle a la gente en este espacio es: acá vienes a tener una transformación profunda y total de tu vida. O sea, no es solamente de tu cuerpo, no ven a hacer una dieta y en 6 meses vas a estar lista para entrar en el vestido de baño o para ir a la boda que quieres ir. No, es ven a transformar tu vida, a sanar tu vida de aquí hacia atrás y a crear un estilo de vida para siempre. Cuéntanos entonces, ¿tú lo lograste? Sí, así es, lo logré y lo logré, creo que sin temor a equivocarme, en gran parte de esto que tanto le decimos, que en ese momento me lo dijiste tú, que hoy se lo decimos a nuestras consultantes, y tiene que ver con: después de que reconoces tu historia, después de que entiendes que sí, pudiste haber tenido la historia más terrible de la vida, pobrecita, pobre niña, pobre adolescente, pobre adulta, pobrecita porque la colocaron donde no era, lo que sea. Luego de que reconoces tu historia, tomemos una decisión. ¿Qué decisión vas a tomar por transformar tu vida? Que es lo que en este momento también estoy recordando, que fue hacia allá donde me llevaste. Entonces, ok, estamos reconociendo, estamos entendiendo, ahora decide hacer algo, ¿sí? Porque yo pude haberme quedado a mitad de la terapia de haber querido seguir llorando, sí, qué bien, pero no, decide qué quieres hacer. Y yo me acuerdo que de lo que más decidí querer hacer y empezó a anhelar mi corazón profundamente fue decidir dejar de ver con odio a mi papá, dejar de verlo de esa forma en donde quizás no lo veía como mi papá, sino como mi peor enemigo, el que me había hecho más daño en la vida. Entonces, me llevaste a eso, a tomar una decisión. Entonces, ok, está bien, sálgase de la silla de la víctima, ¿no es cierto? Sí, ahora pásese del otro lado y decida que quiere sanarse. Así viví, digamos que la parte más importante del proceso fue: está bien, me reconozco, ahora decido que quiero sanar, decido sanar a mi papá, decido entender, decido saber que,
hoy en día lo sé y que lo elegí, que él vino a enseñarme un montón de cosas, que aún continúo aprendiendo de él un montón. Bueno o malo, porque eso también es Exacto. importante, o sea, uno más o menos quiere una vida perfecta o cree que las personas que se sanan empiezan a tener una vida perfecta o que a mí solo me pasan cosas perfectas y eso no es cierto. No es cierto. De lo malo también entendemos y es, ¿la historia cambió? O sea, ¿tu papá, las cosas que hizo malas siguieron existiendo? Sí, siguen ocurriendo, él sigue siendo el mismo papá. Claro, lo que cambia es la forma. Pero lo que cambió fue la forma decidimos definitivamente como yo lo empecé a amar con todo lo que traía, a realmente agradecer que lo más valioso era que él me hubiera entregado esta vida que tengo para disfrutar y que de ahí en adelante lo que él hubiera hecho o no, bien hecho o no, no era mi responsabilidad, no me correspondía juzgarlo. Era empezar a verlo desde los ojos del amor. Por el contrario, empecé a verlo desde los ojos de la compasión, a entender su historia, que eso también lo hicimos dentro del programa, cómo lograr ver con ojos de compasión a papá sabiendo que él también tiene su propia historia y que no tenía otra cosa más que ofrecerme que eso que me ofreció, punto. A papá, a hermano, a mamá, y bueno, entonces, ¿cómo es ese cambio? Si tú nos puedes decir, mi nube gris era esto, mis días eran así, y ahora mis días son así, porque me gustaría un poco, además porque quedaste bien sentada justo con una planta verde detrás de ti, con mucha luz detrás de ti, y para mí es eso, o sea, es increíble, como esto es sin tapujos, entonces vamos a hablar sin tapujos en tu cuerpo amado, pero es incluso a veces increíble para mí verte, y es muy satisfactorio, no por yo decir, wow, lo hice, porque este trabajo no lo hago yo ni lo haces tú, nosotras simplemente nos dejamos guiar para acompañarlas, pero yo a veces desde la distancia, cuando hacemos cosas juntas, cuando salimos a comernos algo, cuando hicimos el retiro de Bogotá, cuando hicimos fotos hace poco, desde la distancia me siento a verte, se me pone la piel de gallina todo el tiempo. Desde la distancia me siento a verte y digo, pucha, en serio, Jenny es otra persona distinta a la que yo conocí y no puedo creer cómo además cada día avanzas más, aprendes más, te conectas más con tu propósito, con tus dones, con la sabiduría que está disponible para guiar a otros. Y yo sé que hoy vives una vida llena de luz y que a veces no todos estamos en la luz. A mí también me pasa, hay días que no estoy en la luz y entonces voy y te busco y ese día me regalas la palabra que yo necesitaba escuchar. Entonces cuéntanos cómo era la nube y la oscuridad y cómo es hoy, porque finalmente esa es la promesa. Ven que te podemos ayudar a crear un estilo de vida en balance. ¿Cómo es? Bueno, para concluirles y resumir, porque no voy a contar muchos detalles de lo que hacemos dentro del programa, reconocí mi historia, trabajamos miedos, creencias, hicimos una parte maravillosa al final que tiene que ver con organizar un poco el plan de vida, encontrar mucho de esto que era lo otro que yo quería hacer, ¿no es cierto? Y esta parte es la que me lleva hoy a contarles cómo paso de la tormenta a la nube gris. De esa nube gris, como bien dijiste. ¿Cómo paso a la tormenta? Algo que me gusta decirle mucho a las mujeres hermosas con las que trabajo es contarles y decirles, ahora estoy del otro lado de la orilla, ¿no? Eso me gusta. Entonces, para resumir lo que venía ocurriendo, entonces venía con 20 kilos de sobrepeso, divorciada, con una responsabilidad increíble con una hija pequeña, estando en el trabajo en el que realmente nunca había querido estar, que simplemente, como les decía hace un rato, me colocaron ahí, lo agradecí, pero eso no era lo que realmente me dejaba vivir tranquila, vivir feliz con el rol que llevaba, porque no, realmente no creo que no fui completamente feliz en ese rol. De nuevo, simplemente estaba puesta allí, no fue algo que yo elegí hacer. Viendo a mamá morir, con un entorno familiar muy difícil, sobre todo con mi hermano, y pues éramos mi mamá, mi hermano y yo, entonces la tormenta que llevaba, en este caso en esa mala relación con mi hermano, también era muy difícil, así que esa es la nube gris de la que yo tanto les hablo. Entonces, quien me escucha dirán, wow, esta vieja estaba separada, esta vieja estaba con una niña, estaba viendo morir a su mamá, estaba muy mal con su hermano, en el trabajo que no quería estar, con pues, unos resultados desastrosos. Exacto, de hecho exactamente, en el ámbito laboral, en ese último momento en el que estuve en esa compañía,
yo no sé, pero yo creo que más o menos ni ellos ni yo sabíamos qué hacer con el rol en el que yo estaba. Sí, muy señalada. Jenny, Ujú. ¿cómo se siente abrir los ojos todos los días en la mañana y cuáles eran los pensamientos que pasaban por tu cabeza? Porque a eso quiero llevar, ¿sí? Sí. Y llevar a todas las personas que nos están viendo y escuchando. ¿Qué abre uno los ojos y qué piensa? Exactamente. Entonces, en ese rol en el que les acabo de contar que me la pasaba, esa era mi vida, levantarme todos los días, más o menos la única esperanza que yo tenía o las únicas ganas que tenía de levantarme era porque volteaba a mirar y mi hija estaba al lado mío. El resto de mi vida era, Dígalo que sin tapujos. voy a decirlo, una mierda, realmente. mierda. Así me sentía. Entonces me sentía mal como mujer, me sentía culpable como esposa, me sentía muchas veces culpable como hermana, como hija, infeliz en lo que estaba haciendo. Realmente despertarme todos los días era, vamos a cumplir con algo que necesito. Como todo me sale mal, ¿no? Necesito mantenerme de pie porque muchos dependen de mí y en ese momento yo jugaba ese rol de que soy el esposo de mi mamá, soy el papá de mi hermano, soy mamá de mi hija, llevo una responsabilidad, tengo que estar responsable. Entonces era como levántese y cargue a cuestas algo muy pesado, hágale porque no hay de otra. Pero realmente muy triste. Muy triste, solo que de nuevo no me lo permitía, o sea, era como, no me puedo permitir estar triste, no me puedo permitir reconocer que tenía esa nube gris encima. Eran pensamientos absolutamente negativos todo el tiempo, o sea, todo el tiempo estar pensando de que cómo es posible que todo esto tan malo me esté ocurriendo, por qué no me logro ubicar en el lugar que quisiera, por qué le está pasando esto a mi mamá, por qué mi hermano así, por qué esta vida que me tocó, todo el tiempo estar cuestionando sin reconocer realmente, ¿no? Que eso es parte de lo que hacemos. Y entonces ahí justamente llegamos a la parte donde yo quería, y es que cuando uno está con una nube gris encima, con mucha oscuridad en su vida, y uno no ha tenido de pronto acceso a esta información o quien nos guíe a que las cosas se pueden hacer de una forma distinta, y la respuesta hoy es: tú misma estabas creando esa realidad. Así es. Esa nube gris traía rayos y centellas junto con ella y pasaban más cosas. O sea, cuando todo estaba peor y nada más malo pudiera suceder, llegaba algo peor. Entonces al uno le robaron el carro, el otro se estrelló, te sacaron del rol que tenías y entonces casi te echan de la empresa. Entonces, venga, no la echemos, pongámosla acá. O sea, era cuando todo podía estar peor, ya nada más malo iba a pasar. Sí, podían pasar más cosas malas, y cuando uno está en medio de tanta oscuridad, casi nunca se permite pensar que uno está manifestando esa vida, ¿verdad? Así es. Y eso es importante que la gente lo sepa, porque uno, claro, es muy difícil en medio de, por ejemplo, del dolor de un divorcio y de sentir que uno está perdiendo a su mamá, levantarse y pensar, pero todo va a estar mejor y dentro de un año esto va a ser luz. O sea, tú no te imaginabas que en un año todo iba a ser luz, pero estabas manifestando esa oscuridad y quería que esto quedara aquí, o sea, que la gente lo tenga claro. Esa oscuridad que estás viviendo no va a durar para siempre, siempre y cuando decidas empezar a cambiar dentro de ti, a cambiar tus pensamientos, porque esos pensamientos negativos, todo el dolor y las emociones que cargan, están creando esa realidad oscura, ¿verdad? Así es. Y eso es de lo que hablábamos hace un momento, lo que les decía, es tomar la decisión conscientemente de que quiero transformar mi vida, ¿sí? Me pude haber quedado llorando, pero ok, a eso venimos, a cómo tomamos una decisión consciente de querer cambiar, de permitirme sentir que estaba viviendo una vida que no quería, pero ¿por qué no ahora decides tener la vida que sueñas y la que quieres? Entonces, ahí va la parte emocionante y alegre de esta conversación y tiene que ver con cómo hoy estoy del otro lado de la orilla y cómo hoy les puedo contar que desapareció la nube gris. Desapareció Te por vemos completo. Llena de luz, te vemos. Desapareció por completo. Las circunstancias difíciles que pasé me llevaron a esto, sin duda alguna. Eso es como realmente entender que hay que caer fondo quizás para poder salir de nuevo. Sí, eso pasó. ¿Cómo es la vida que hoy manifestaste? Entonces, cuéntanos. Fue empezar a tener pensamientos diferentes, ¿no? Volviendo a lo que estamos diciendo. Entonces decides tener una vida diferente, estás consciente de lo que está pasando ahora, decidí que quería otra cosa.
el querer otra cosa es que lo primero que empecé a sentir fue que quería estar cerca de mi hija, que no quería que la cuidara una empleada mientras yo trabajaba. Entonces quería estar al lado de esta pequeña, que había entendido adicional a todo el proceso, entendí que era importante poder entregarle a mi hija también una experiencia diferente. Así que ella fue mi principal motor. Dije, me quiero quedar en casa, y empecé a organizar el tema de quedarme en casa, de no querer volver a buscar empleo, y con eso me empecé a sentir más cómoda. Y con eso empecé a sentir que por ahí iba esto que me iba a poner en una sintonía de estar justamente en esa vida que quizás nunca me había permitido soñar y que me permití en ese momento soñar. Entonces, claramente todo lo que hacemos dentro del programa me llevó a pensar de una manera diferente, a querer tener mucho más de lo que ya tenía, pero a soñarlo, a confiar en que iba a ocurrir, a con mis pensamientos saber que podía tener todo lo que quisiera, que realmente todo lo que quisiera lo podía tener si de nuevo me enfocaba y tomaba la decisión de tenerlo. Así que, pues bueno, empiezan a ocurrir otras cosas, parte del empezar a apoyarte en el programa, empezamos con algunos proyectos ahí en Tu Cuerpo Amado, y eso me siguió dejando esa sensación de plenitud, de que ahí era donde quería estar, de comprar en gran parte el sueño que tú tenías con Tu Cuerpo Amado. Entonces ahora estaba en casa, estaba delgada, y entonces empecé a irradiar un montón de cosas bonitas y de admiración. Entonces las demás personas a admirarme, era como, ¿cómo es posible? O sea, esta vieja estaba en la inmunda y pasa la pandemia y lo que hace es ponerse más buena, más bonita, irradia felicidad, está plena con su hija, con mi hermano la relación cambió un montón. O sea, del cielo a la tierra. Eso fue realmente del cielo a la tierra, la relación con mi hermano, todo lo que empezó a ocurrir. Entonces empecé a tener ese balance, empecé a sentirme tranquila, empecé a sentir que podía estar serena independientemente de que no tuviera ese trabajo todo el tiempo fijo. Así emprendo un par de proyectos, queriendo seguir siendo independiente, pero ya con un montón de cosas resueltas, sobre todo a nivel personal. Entonces esa tranquilidad, ese amor con el que ahora como familia estaba compartiendo con mi hija, con mi hermano, seguíamos juntos, muy consciente de lo que realmente había logrado con mi cuerpo, consciente de que quería amarme, de que quería continuar viéndome en el espejo así de hermosa, así de bella como ya estaba ocurriendo. Y vuelvo y digo, de las cosas más bonitas que disfruté fue la admiración de otros, de ver cómo salí del fango y estaba como renaciendo de nuevo. Tal cual como se llama en el programa. Sí. Bien, y luego pues nada, parte de lo último que me faltaba manifestar tenía que ver con mi vida personal y con esta parte del amor y de la pareja, que desafortunadamente la mayoría de las mujeres que se separan se alejan de esto, o muchas otras quieren luego no tener uno sino 3 maridos al mismo tiempo. Son un montón de cosas. Sí, se pasa por distintas etapas después del divorcio. Hay unas que empiezan a saltar mucho, a querer reemplazar, casi o pocas veces se dan el tiempo de sanar, ¿no? Ese dolor para estar preparadas a un nuevo amor, y pues así admirablemente tú lo hiciste. Así es, yo duré 4 años, duré en ese proceso, digamos que viviendo una cosa y otra, ¿no? Parte de la transformación, pero entendiendo que yo merecía estar de nuevo en ese rol, porque sin duda alguna es de las cosas más bonitas que nos entregamos, yo creo, como mujeres, hablando desde el amor propio, cómo nos permitimos que de nuevo nos amen, sentirnos amadas. Así que empecé a manifestar lo que quería. Empecé a soñar que quería volver a estar enamorada, que era posible, que independientemente a la culpa o a lo que hubiese ocurrido con mi divorcio, quería volver a sentirme amada. Y eso empezó a ocurrir. Y así pues empieza uno a buscar los medios. Eso solamente lo cuento en terapia, cuáles fueron los medios. Pero hoy en día estoy en esta felicidad también, en la felicidad de estar en un rol bonito como mamá, en un rol bonito como hermana, hoy como profesional acompañándote en este proyecto, feliz de estar en casa, feliz de trabajar con todas nuestras mujeres, con quienes llegan y nos apoyan en este proyecto también. Enamorada, hace un par de meses, de Antoine no. De Antoine no.
Y sin duda alguna viviendo eso, viviendo plenitud, viviendo la tranquilidad de hoy sentir todas las áreas de mi vida organizadas. ¿Tú qué dices, Antoine? Entonces, Jenny, le podríamos contar a la gente, yo lo puedo decir de verdad con absoluta certeza, con gratitud, pero sobre todo con admiración y felicidad, y es que manifestaste esta vida en balance, que es lo que le decimos a la gente que acá lo pueden hacer, y es, estás enamorada, tienes amigos, te diviertes con los amigos, estás teniendo una hermosa relación de familia, construyendo esta familia linda, te permitiste ver a tu papá y a tu hermano con otros ojos y esa energía que irradiabas hizo que también ellos se fueran transformando. Has empezado a hacer viajes que tenías soñados, mejoraste tus ingresos, tu calidad de vida, estás viviendo en un espacio sola con tu hija, como lo querías tener, con la decoración que tú querías tener, estás teniendo el trabajo que quieres, hoy eres una persona que oras, que meditas, que te regalas espacios para ti, te ves radiante, te ves linda, aprendiste a cuidarte y eso es una vida en balance, lo lograste. Así es, fue realmente reconociendo que merezco lo mejor y merecer realmente es creerlo y trabajar en ello. Uh-huh. Y tú lo estás diciendo, fue realmente entender que podía, que era posible. Es posible soñar, es posible creer que eso puede ocurrir. Lo manifesté, hoy lo estoy viviendo, hoy vivo esa tranquilidad, hoy vivo la tranquilidad de esa vida que me permití soñar. Hoy la disfruto. Bueno, muy bien. Bueno, pues Jenny, es maravillosa la experiencia tuya. Espero que a toda la gente pues le guste, pero sobre todo se inspire con tu historia. Y me gustaría entonces pasar en este punto a contarles cómo empiezas tú a ser parte del proyecto. Y es que desde que me fue entregado el sueño, como ya les hemos contado por ahí en otros espacios, desde ese momento llegó este sentir de tener unas mujeres guía que estuvieran acompañándome, que vinieran preparados o se prepararan en el camino para recibir esta información, para certificarse en el proceso que nosotros hacemos y poder empezar a acompañar a otras mujeres, pero todo parte desde tener una vida en balance, haber vivido el proceso, haber logrado con éxito el resultado y tener coherencia, ¿no? Porque es muy difícil que yo simplemente te enseñe un proceso o a lo mejor porque tú eres psicóloga y traes todos los conocimientos desde atrás, yo simplemente te diga ahora hazlo acá, pero no tengas la experiencia vivida, que no es como me fue entregado el sueño. Entonces vives el proceso, resuelves, empiezas a manifestar tu vida, te preparas, te enseño qué es lo que vamos a hacer y arrancas. Hace un año, poco menos de un año, justamente estábamos contándole a todos nuestros seguidores que teníamos 2 mujeres guías nuevas, una es Yadi, la otra eres tú, las presentábamos, hacíamos unos en vivos que pueden encontrar en nuestro canal de Instagram, las presentábamos, contábamos su propia historia y pues teníamos todas las expectativas, ¿no? De qué iba a pasar, de quiénes iban a llegar. ¿Qué ha pasado, Jenny, un año después? Ahora desde este rol de ser una mujer que guía a otras, que atiende a otras mujeres llenas de dolor, de vacíos, con la nube gris encima. ¿Cómo ha sido este proceso un año después? Ok, bien, sí. Un año después, bueno, absoluto aprendizaje, porque es increíble cómo han llegado a mí mujeres con historias tan parecidas a la mía. Tan parecidas. Y sin duda alguna de las cosas más bonitas que vivo con mis pacientes en la consulta tiene que ver con justamente la similitud de nuestras historias, y que ellas me sientan como un referente y es como cuando les digo yo, eso también lo viví yo, eso también me ocurrió a mí. Ellas se sienten como con una esperanza aún más de saber que también lo pueden lograr y que se pueden sanar. Ha sido muy interesante ver cómo durante todo este proceso han llegado mujeres, como te decía, con historias muy parecidas a la mía, a las que he llevado a un proceso en el que ellas han podido tomar decisiones, que creo que es de las cosas que más nos pueden costar hacer, tomar decisiones conscientemente de lo que quiero, ¿sí? Porque son muchas las mamás que justamente llevo a proceso
y trabajar con ellas desde el rol en el que yo también igual aún me encuentro, ¿no? En ese rol donde el día a día estamos siendo mamás, esposas, hijas, muchas de ellas tienen un montón de hijos, yo quizás estoy nada más con una, pero todas jugando ese mismo rol y dejándolas que ellas también puedan entender que es posible vivir este proceso, aunque ellas sientan muchas veces que no. Creo que es de las cosas más bonitas que me ha dejado todo ese entendimiento, cómo desde el rol de mamás nos ponemos en la última posición, ¿no? Primero está la casa, el esposo, mantener bien los hijos y nosotras del otro lado, al final de la historia. Esto ha sido de lo que más puedo resaltar del proceso, cómo hemos podido llevar a estas mujeres a que se pongan en una posición diferente, a que quizás ese espejismo por el que llegan, que es bajar unos kilos, no termina siendo luego su prioridad, termina siendo luego la prioridad de cómo ellas siguen viéndose, cómo logran reestructurar su vida en ese rol de mamás, que a veces se siente imposible de manejar, que a veces es como, no, yo soy mamá y solamente tengo tiempo para los demás y no para mí. Eso ha sido de las cosas bonitas que he vivido durante este año acompañando hermosas mujeres en el proceso. Y si hoy quisiéramos saber cuál es el común denominador, las heridas más frecuentes que encontramos en mujeres que tienen temas con el sobrepeso, porque finalmente volvemos a el 90% de las personas que nos encuentran están buscando resolver su tema de peso y se encuentran con esta maravillosa opción de sanarse dentro, no solamente de aprender a comer y de trabajar el peso desde la mente y de hacerse una banda gástrica, sino también de resolver sus conflictos emocionales, digamos. ¿Cuáles son esas heridas más comunes en un año de atender, no sé? Yo creo que ya has atendido a cientos de personas, has acompañado a muchas ya en este proceso y sigues acompañando. ¿Qué les podrías decir que a lo mejor los que nos estén viendo se sientan identificados? Así es. Bien, el común de las heridas está muy puesto, me atrevo a ponerlas de la más a la que menos. La más tiene que ver con el abandono de parte de papá o mamá, que hace una marcación importante ahí, sentirnos abandonadas de parte de papá y mamá, en su gran mayoría papá. Hay una que particularmente me ha llamado mucho la atención los últimos meses, que me he encontrado con esa marcación en la herida, y tiene que ver con esta herida que se da cuando papá le es infiel a mamá, la herida de la traición. Frecuente. Entonces, es impresionante. Entonces, nuestras consultantes se sienten traicionadas por papá. Es tan difícil de resolver, es tan difícil y es tan difícil hacerlas entender que papá engañó a mamá. Engañó a mamá, no las engañó a ellas. Sí. Entonces, esta es una herida bien importante y ha sido muy bonito ver ese despertar en ellas cuando las llevamos a ese entendimiento. Y es, espérate un segundo, tu papá no te traicionó a ti, traicionó fue a mamá. Y ellas vienen cargadas con años de dolor hacia papá. Y lo peor de esta herida, bueno, de todas las heridas, es que uno sin darse cuenta de forma inconsciente replica luego las mismas historias. Entonces muchas mujeres que dicen, no he podido ser feliz en el amor, estoy en un matrimonio que no me aguanto, este es mi tercer matrimonio o no me he podido casar, no sé qué pasa conmigo, siempre consigo hombres infieles, y es que de manera inconsciente terminan repitiendo estas historias. Claro, y entonces es poder entender ese código, descodificar esa creencia, desbloquear allí, poder entender para empezar a manifestar una vida nueva. Sí. Ok, entonces estamos en abandono, la herida de traición súper importante, estoy de acuerdo contigo. ¿Y qué otra cosa también es común? Pues mira que este tema de la herida de la traición, que justamente estamos hablando de cómo vienen y se conectan con sus parejas, que uno empieza a ver la relación y consiguen el esposo, es exactamente una réplica del papá. Entonces, el común de esta vida en pareja que llevan, pues desafortunadamente unas vidas de pareja no siendo felices, no estando felices con sus parejas. Claro, jamás las llevamos a un tema de, oye, ven, divorciarte es tu solución, pero sí realmente han llegado a un entendimiento y a un conocimiento pleno de,
ok, estoy reconociendo que traje un patrón, que estoy repitiendo un patrón, que mi esposo es la réplica exacta de mi papá, pero también he visto cómo muchos hogares a nivel de pareja se han podido reestructurar gracias a ese entendimiento que han tenido ellas, aceptando que repitieron un patrón, que consiguieron un esposo igual a su papá, pero cómo han tomado la decisión de transformar su vida en pareja, de también llevar a sus esposos a esto, a que entendamos juntos qué está ocurriendo, pero a realmente transformar esa relación, porque muchas llegan casi que diciendo me quiero divorciar, me quiero divorciar ya, no quiero estar más en esta vida, odio a mi esposo. Y resulta que en el fondo es ese mismo odio que han venido cargando hacia papá, cargándose de culpas que no les correspondían. Entonces ha sido bonito ver también cómo más bien han reestructurado ellas mismas su propia vida respecto a esta herida que es como la más común. O sea, me atrevo a decir que es la más común entre las personas con las mujeres con las que he trabajado. Jenny, ¿y cómo te ha ido con los temas de abuso? De violación, de tocamientos, de ver lo que no debemos ver, porque para mí es muy frecuente. A veces no sale en la terapia y sale en la hipnosis, que es esta parte compartida que hacemos dentro del proceso, y es que las hipnosis todavía las siguen teniendo conmigo y es supremamente frecuente. ¿Cómo te ha ido a ti con eso y con el poder superar, y cómo gran parte del odio inconsciente que empezamos a tener sobre nosotras mismas y sobre no querernos ver se dio porque nos abusaron? Sí, así es. Tengo el caso particular de una hermosa mujer que está ya a punto de terminar con nosotros el proceso y ella tiene una historia particular del tema del abuso porque fue su propio hermano quien la abusó. Pasa mucho. Y en su momento fue, cuando me lo contó, de hecho fue desastroso. Ella se derrumbó por completo contando esa historia. Su hermano la abusa, pero luego de reconocer justamente ese dolor que le estaba ella causando tanto problema, no solo con el peso, sino con otro montón de situaciones que ella tenía emocionalmente, no pudiendo controlar esto. Mira que casualmente fue hace, yo creo que menos de un mes que conversamos respecto a ello. Y hoy en día ella poder ver desde los ojos del amor a su hermano, porque lo logró perdonar, porque logró entender que su hermano también tiene una historia. Y resulta que ahí hay una información que venían trayendo ellos como familia, porque este hermano que la abusa a ella también había sido abusado por un tío, y el tío a su vez por otros atrás y había una información. Entonces lograr entender desde esa compasión y desde el amor que el hermano estaba haciendo un poco de lo mismo que a él le hicieron, y poderlo ver con otros ojos, no con esos ojos de odio y para el momento en el que me contó la historia gritaba diciendo que odiaba a su hermano. Y hace un mes, que es lo que les quiero contar, hace un mes logró decirme que ha vuelto a entablar conversaciones con su hermano, que se ha vuelto a acercar a él, que ahora entiende que él desafortunadamente le entregó un poco de lo mismo que él recibió, pero que ella ha decidido perdonarlo y liberarse de ese sentimiento de culpa y de dolor, y que también lo liberó a él, porque eso fue de las cosas bonitas que han pasado. Ella hoy en día tiene una relación diferente con su hermano, y uno podría decir, ¿cómo es posible que tú perdonas a un abusador? Y más cuando fue un abusador que de niña la tocó muchas veces y fue difícil ese momento en su vida. Pero ella hoy me decía, Jenny, me siento tan feliz de saber que hoy miro a los ojos a mi hermano, que soy capaz de reconocerlo como mi hermano, no como el abusador, no como el que me hizo daño. Lo reconozco como mi hermano, lo amo, valoro estar con él. Sanó ese dolor tan grande que tenía por su hermano, comprendió, y de hecho hoy en día habla de que le encantaría llevarlo a él a un proceso de sanación, porque ella sabe que lo que pasó ella quizás tuvo menor incidencia que lo que él vivió, porque él vivió una experiencia aún más difícil. Pero es ver cómo algo tan desastroso que se habla de hecho con tanto morbo, el tema del abuso, y es algo que se tiene como en reserva, pues hoy se puede hablar, o ella lo puede hablar de una forma tan abierta, y de poder decir, me liberé de esto, sané mi dolor, ya no siento ese dolor del abuso. Y imagínate llegar a querer a su abusador, a perdonarlo, a estar con él, y pues bueno, aún más que fue su hermano, y aún hoy desde la vida adulta comparten juntos y viven una vida. Eso es de las cosas bonitas que creo que puedo resaltar
y rescatar de lo que tiene que ver estas mujeres que llegan a nosotras abusadas con tanto dolor y luego están de este lado de la luz y son capaces de decir, lo logré, sané y perdoné. Es muy lindo y esto no cambia la historia. Y no se trata de borrarlo, de olvidarlo, de desaparecerlo. No cambia la historia, pero sí cambia la forma como vemos nuestra propia historia. Yo sé que hay muchas corrientes de terapia y por ahí conozco alguna que llaman a esta que nosotros usamos como ¿cómo es posible, no? Que lleves a la gente a sentirse culpable de que nosotras mismas generamos estas cosas que pasaron y cómo es posible empezar a ver el abusador o quien nos hizo tanto daño con amor. Y yo lo único que les puedo decir desde mi propia experiencia y desde la experiencia de ver la luz del perdón en los ojos de tantas mujeres es, el perdón es para nosotros. Sí. El perdón nos sana a nosotros y es muy lindo. Y Jenny, me gustaría que te despidieras contándonos de pronto la historia que más admiras de alguna de las mujeres, obviamente sin decir nombre, pero decir, la encontré así y salió así, o la historia más divertida que nos puedas contar. Me pasó esto muy divertido, para que nos despidamos un poco de este año de aprendizajes. Tengo una historia así que realmente quiero contarles y tiene que ver con una mujer que llega a mí en septiembre del año pasado. Con ella ya terminamos proceso. Pero cuando ella llegó a mí a sesión y la veo por primera vez ante la cámara, la energía que esta mujer me transmitía era pesadísima. O sea, yo la veía frente a la cámara y yo decía, oh Dios, voy a poder, porque fue muy complicado desde el inicio hacer que ella hablara y bueno, nuestros procesos necesitan que ellas nos entreguen información, o sea, toda la parte inicial que hacemos es que nos cuenten su historia para asimismo acomodar nosotros el programa al trabajo específico para con cada una. Dios, esta mujer, si me decía 2 palabras, no me decía 3. Entonces, desde el principio fue sentirme incómoda, pero de nuevo, desde el entendimiento que tenemos hoy, desde este otro rol, de entendiendo que seguramente la historia que ella tenía era tan difícil que no se permitía ni siquiera expresarla, pues la llevé a que entendiera muchas cosas y a que me permitiera trabajar con ella. Me acuerdo tanto que parte de lo que me dijo es, me siento incapaz de hacer buena cara. Me siento incapaz de hacer buena cara. ¿Y en qué momento sientes que puedes hacer buena cara? Me dijo, realmente yo solamente hago buena cara cuando estoy con mi hijo. Ok. Y ese día me acuerdo que cerré la sesión y dije, no, listo. Y al otro día dije, después cuando agendamos la siguiente sesión nos teníamos que ir, yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer otra vez para verme con ella? Si ella realmente me dijo como, o sea, de malas no voy a hacer otra cara. Esta es mi cara, aguántame. Dije, ok. Pues resulta que como 2 días antes de que tuviéramos nuestro siguiente encuentro, le dije a ella, oye, quiero conocer a tu hijo. Invité al hijo a sesión, entonces ella me dijo, sí, ok. El hijo llega a sesión. Bueno, ella inicialmente, me estoy acordando muy bien del tema, ella aparece frente a la cámara y aparece súper fácil, una cara de lado. Entonces le dije, bueno, finalmente tu hijo puede acompañarnos. Sí, ya lo llamo. Cuando el niño llega, a ella le cambia el rostro. La expresión era otra. Empezó a sonreír porque empecé a entender que, claro, ella no se quería mostrar, no quería mostrarle a su hijo el dolor que tenía. Entonces se acerca este príncipe, conversamos un poco, yo soy mamá, entonces me queda fácil conversar con un niño, preguntarle cómo fue su día, cómo fueron las cosas, conversamos, el niño pudo haber estado con nosotros 3 minutos, pero esta mujer cambia su rostro. Entonces el hijo sale finalmente de la sesión, me quedo yo con ella y a ella le queda todavía un poco de la sonrisa, pero ella vuelve a ponerse pesada, yo estoy brava. Y en ese momento le dije, empecé a elogiarla, empecé a decirle, en serio te ves muy bonita sonriendo. Y ella fue como, sí, pues normal, pues es que uno a los hijos le sonríe. ¿Por qué no te das la oportunidad de sonreírle a otros, sonreírte a ti, de sonreírle a la vida? ¿Qué es lo que realmente está pasando? Porque solamente quieres sonreírle a tu hijo. Esto es lo que necesito que me apoyes a hacer, porque eso es un trabajo y eso es un compromiso tuyo para conmigo. Yo estoy acá para guiarte, estamos acá para trabajar esto, pero necesito de ti, necesito de tu apoyo. Y yo realmente me abrí a ella y le dije,
si tú continúas en esa actitud, va a ser muy difícil apoyar. Y yo realmente te quiero apoyar. Ella me dijo en ese momento, yo no sé de qué forma me puedas apoyar, porque yo no sé si tú has vivido lo que yo he tenido que vivir. Le dije, déjame conocer tu historia. En ese momento, ella me pidió que le contara mi historia. Esto es algo chévere que me pasa frecuentemente, y es como mi historia les permite a ellas creer que sí es posible tener un cambio. Le conté mi historia y ella, al ver que quizás estábamos al mismo nivel de heridas, me dijo como, me acuerdo que empezó a llorar y me dijo como, está bien, sí, voy a hacerlo. Porque logró entender que si había otra que había estado en la misma situación que ella, pues ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué no darse la oportunidad? Y esa situación que se dio con el hijo, donde la pude ver sonreír, me dejó empezar con ella a trabajar todas las sesiones, a decirle como, venga, vamos a sonreír. ¿Qué necesitamos para vivir este proceso? Yo sé que duelen, los primeros acercamientos duelen porque es contar tu historia y contarla si está muy, muy difícil la historia, pero ella empezó a sonreírme frente a la cámara, y fue como el hijo me permitió llevarla a ella a ese entender que ella sí podía sonreír, no solamente le podía sonreír a su hijo, sino que podía sonreírle a todas las situaciones que tuviera, y que era fácil si ella realmente se disponía a hacerlo, porque para ella era un rechazo de yo prefiero no sonreírle a nadie, yo prefiero estar acá de este lado donde todos me vean muy brava, solamente con mi hijo. Me gustó el ejercicio con ella porque su hijo fue para mí la herramienta que me permitió como dejar con ella, que ella se quitara esa coraza de no querer hablar, no querer hablar. Ese fue un ejercicio que me pareció interesante con ella. Ella también tiene una historia muy, muy, muy difícil, pero de nuevo durante todo el proceso su hijo fue quien me dejó tener esas herramientas para... Ella sabía que su hijo era el motor, pero no lo había reconocido. Ella es una madre soltera también. Creo que en eso nos identificamos también mucho. Y es una madre soltera, entonces encontré muchas similitudes con las que pude acompañarla, con las que pude hacerle sentir, mira, acá estoy y paso por circunstancias iguales a las tuyas, estamos aquí. Se empezó a crear como una relación no solo de terapeuta-consultante, sino que había también como una amistad, ¿no? Y era como, nos pasan cosas parecidas y podemos vivirlos, y yo ya la he vivido y te puedo entregar mi experiencia. Esta parte como de poderme encontrar con una mamá en un rol, para mí ha sido de las pacientes bonitas con las que me he sentido en esa comodidad, porque encontré muchas similitudes con ella. Una parte muy interesante del final del proceso con ella tiene que ver con cómo se empiezan a abrir canales que ella no creía, que más bien no se había permitido ella entender que eran posibles. Ella tiene un rol, tiene un trabajo, tiene una empresa, trabaja en una empresa, cumple una función específica, pero eso no es quizás tampoco en lo que ella quiera terminar sus días. Estando con nosotros, se le abrió un entendimiento, y es una mujer que hoy está estudiando, contar que se dan cuenta de quién es, pero hoy está estudiando algo muy relacionado con lo que hacemos, y me dijo en una de las últimas sesiones que tuvimos, es increíble cómo estando en este proceso no solamente entendí tantas cosas que necesitaba sanar, vivió todo el proceso tal cual como nosotros pues ya les hemos contado, pero fue ver cómo se abrieron otros canales, se abrieron otras puertas para ella sanar otros temas, sobre todo a nivel familiar y otras cosas que ella tenía que trabajar, porque pues nosotros trabajamos mucho el tema de personal, ¿no es cierto? Pero ella necesitaba también hacer otros trabajos aparte con su familia, y se abre un canal en el que ella hoy en día está estudiando. No sé, pienso que puede ser una candidata a nuestras mujeres guía. Sin duda alguna sí, está muy entusiasmada con eso. Está viviendo cosas que jamás creyó que iba a vivir. Se abrieron, es de lo que me quedo con ella. Se abrieron otros
portales, se abrieron otras puertas, otros entendimientos, y fue gracias a estar acá con nosotros. Y es que esa es la promesa, ¿no? Cambiar nuestro nivel de conciencia a ser capaces de sanarnos, de sostener esta sanación y la calidad de vida que queremos tener con el pasar de los años, y también ser luz para otros, no solamente nuestra familia, sino para todas aquellas personas que nos rodean, alinearnos a ese propósito, a ese llamado que trae el alma para ayudar a sanar a otros. Bueno, pues Jenny, fue un placer como siempre tenerte acá, contar tu historia, ver cómo te has ido transformando ahora desde este rol, ayudando a otras mujeres. Me encantaría que te despidas, invitando a las mujeres que siguen pensándolo, que siguen dudándolo, pues con tu propio mensaje. Así es. Sí, quiero aprovechar e invitarlas, realmente invitarlas a que se den una oportunidad de dejar de sentir dolor. ¿Qué es eso? Que nos quejamos todo el tiempo de que estamos sintiendo mucho dolor. No puedo con esta vida, no quiero más. Es invitarlas a que tomen una decisión consciente y coherente con lo que quieren. ¿Sí? Porque así mismo como nos quejamos del dolor, todo el tiempo estamos también queriendo decir que soñamos una vida y la otra. Pero ¿qué estás haciendo por llegar a esa vida? ¿Qué decisión estás tomando por llegar a esos sueños que tienes? Decidir sanar, decidir querer cumplir tus sueños, es de las cosas que quiero que hoy se queden con eso. Tomemos una decisión realmente. Vale toda la pena mirarse al espejo y no solamente verse delgada, sino ver esa luz que tus ojos le entregan a tu gente, que te entregas a ti, que le entregas a tus hijos, que le entregas a tu esposo, a tu familia. Cómo luego todo empieza a sincronizarse. Empiezas a creer que es una coincidencia, no es coincidencia, es esa magia de querer estar bien, que se empieza a alinear tu vida alrededor y empiezas a sentirte pues plena.